Estás muy, muy relajada. Tu mente se abre clara y diáfana. A mí, el día más feliz y más importante de mi vida es cada día que estoy con vosotros. Rodéate de almas puras que buscan la verdad. La verdad que es una gran responsabilidad el llegar a tener una fuente económica muy grande, porque no es positivo. Hola, soy Margarita Arnal. Voy a hablaros de la energía de la conciencia. La energía de la conciencia es quizá la más poderosa, pero para llegar hasta ella hay que aprender a utilizar la energía de la mente, la energía de los sentimientos y finalmente la energía de la conciencia. Si con la energía de la mente, de los pensamientos, mejoras tu vida, si con la energía de las emociones, los sentimientos, transformas tu vida, con la energía de la conciencia, tu visión del mundo cambia. Tu energía es un catalizador para todo tu entorno. Les ayudas, les mejoras, les das aquello que los antiguos decían, luz. Y en realidad, cualquier persona puede trabajar la energía de la conciencia. Los psíquicos verdaderos, los empresarios que crean puestos de trabajo, los ejecutivos y ejecutivas, los profesores y profesoras, los médicos, los jueces, los abogados, las amas de casa, que son madres y esposas, las cocineras, que a través de sus guisos relajan tensiones y crean un mundo muchísimo mejor a su alrededor. Todos y cada uno de ellos son importantes, sin excluir a ninguno, porque todos somos necesarios y formamos parte de este universo. Ciertamente, la energía de la conciencia te abre una puerta muchísimo más grande que la energía del pensamiento y la energía de las emociones. Las civilizaciones antiguas y la ciencia actual. Las civilizaciones antiguas llegaron a crear una clara división entre Oriente y Occidente. Sin embargo, hubo un tiempo en que el conocimiento era común y todas coinciden en que el ser humano recibió de unos dioses un lenguaje simbólico, un conocimiento numérico y unos tratados antiguos que son atribuidos a ellos mismos. Sin embargo, la civilización egipcia, sumeria, caldea, la civilización hindú, la civilización de los mayas, todos sus libros atribuidos a los dioses, los que explican la naturaleza de estos dioses, hablan de una misma fuente. Aparecen, enseñan la escritura, enseñan a trabajar la tierra, enseñan al ser humano la civilización en definitiva y les enseñan los números, las matemáticas, la astronomía. Y todo eso lo utilizan para grandes construcciones. Esos dioses se van y prometen que volverán. Sin embargo, nadie puede discutir que al gran historiador y científico a la vez, Zecharia Sitchin, que ha traducido las tablillas sumerias tras 25 años de larga investigación, nadie puede discutirle que realmente hace 6.000 años los sumerios escribieron esta historia. Bien, es verdad que la ciencia puede decir al respecto que todo esto son leyendas, pero yo quiero ir a parar al hecho de que, ya que somos energía y formamos parte de ese universo, existe un camino de ida y vuelta entre ese universo y nosotros. Pero veamos qué dice la ciencia. Ahora os voy a decir lo que dice la ciencia al respecto. Sobre la creación del mundo,
Hace 15 millones de años aproximadamente comienza todo. Se crean universos, planetas, estrellas y transcurridos 12 millones de años, la vida en la Tierra. Y tras muchas vicisitudes del planeta, la época glacial, etc., surge el ser humano. Este averigua que fue a partir de una gran explosión donde había la misma cantidad de materia que de antimateria. Después de tan enorme explosión, las 4 fuerzas de energía que estaban unidas en una sola se separan y nace la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la ley de la gravedad y la fuerza electromagnética. A partir de ese instante nace el tiempo y la energía se mueve y hay más cantidad de materia. Nacen las leyes de la física, las de la química. Ambas trabajan unidas para saber realmente de qué estamos compuestos. Averiguan que la energía nunca se destruye y solo se transforma. Saben que estamos compuestos de energía y lo que para la ciencia todavía es más misterioso, todo obedece a un plan. Incluso algún científico célebre ha llegado a decir que el universo tiene conciencia. Todo tiene un orden. A pesar de que al principio creyeron en la teoría de la vibración y el éter, esta teoría quedó anticuada y actualmente ha sido sustituida por la teoría de la estructura atómica de la luz y la electricidad, materias independientes compuestas de quantum. Así, la luz es una corriente de pequeñísimas partículas que atraviesan el espacio a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Es una materia-energía formada por vórtices electromagnéticos. Einstein concluye: el éter no existe, el espacio y el tiempo son nuestra realidad. No puede ser tomada separadamente. La energía posee una masa inerte, la materia es un análogo de la energía y de la masa en energía. Es absolutamente necesario distinguir la forma geométrica de su forma cinética. Einstein lo que estaba diciendo era que la materia es energía y que el espacio y el tiempo es nuestra realidad, donde nos estamos manifestando, que nuestra forma y masa está sometida al movimiento de todo el universo, estando nuestra masa en constante transformación. Llegado a este punto, no es extraño pensar que las primeras civilizaciones creyeran en la reencarnación. Si nuestra materia es energía, al sobrevenirnos la muerte, esa energía primigenia, saliendo de la limitación física, regresa a un plano donde esta energía puede coexistir, es decir, un lugar del universo. Lo que no podemos todavía explicar científicamente es si esa energía, es decir, nuestra conciencia, va a quedarse allí en el universo en función de su evolución o va a regresar a este plano. Eso es lo que la ciencia todavía no se ha pronunciado. Esto corresponde a los antiguos. Veamos qué decían sobre la reencarnación. Según las antiguas civilizaciones, la reencarnación era un hecho natural. Es decir, los antiguos egipcios creían que si no habías superado de forma positiva las pruebas de esta vida, es decir, si no habías alcanzado un grado de evolución determinado, volvías a la mentis, el infierno, es decir, el planeta Tierra. Para los egipcios la Tierra era el infierno, donde había sus, vamos a decir, sus zonas de purgatorio. Lo cierto es que, aunque algunos historiadores creen que la mentis está localizada en una zona del cielo, los papiros encontrados más antiguos hablan claramente que la mentis se refiere a la Tierra. Pero bien, aparte de los antiguos egipcios, podemos hablar de muchas otras culturas. Sin ir más lejos, en China la reencarnación hasta la llegada de Mao era algo absolutamente natural. Incluso podías adquirir deudas que podías pagar en las próximas vidas y no había ningún problema al respecto. En la India todavía sigue en vigor la creencia de la reencarnación. Su sistema de castas lo explican tranquilamente a partir de que no importa que estés en una casta inferior porque en la próxima vida vivirás en una casta superior. Pero es verdad que para explicar la reencarnación hay que entender muchos conceptos. Y el primer concepto, vuelvo a ir a la ciencia, nos la dan algunos científicos que han ido más allá de las costumbres establecidas de Occidente.
os voy a hablar del doctor Kirby. El doctor Kirby, un científico americano, se trasladó a una zona de Irak donde niños menores de 7 años decían recordar sus vidas anteriores. Bien, el doctor Kirby no fue solo, fue con su equipo de trabajo, con cámaras para documentarse, es decir, que no era la palabra del doctor Kirby en función de sus investigaciones, sino que había testigos y estaba todo perfectamente explicado. Bien, el hecho es que llegó a una zona, a un poblado donde había que bajar la montaña con un burro, tenía que llegar hasta el fondo, y allí había un poblado de muy poca población donde había muchos niños menores de 7 años que explicaban historias con el convencimiento de que ellos habían sido aquellas personas. Sin embargo, el doctor Kirby de todos escogió a un niño de 7 años. Un niño que era muy poco probable que hubiera salido de aquel poblado, entre otras cosas, porque era un poblado muy pobre y porque la mayoría de personas de ese poblado no habían salido de él para ir a ninguna ciudad importante. La ciudad más próxima estaba a unos 200 kilómetros. Bien, aquel niño describía que él conducía un camión, lo dibujaba en el suelo y era perfectamente un camión. Decía que él había muerto, que tenía 2 hijos y que tenía un amante. Bien, el caso es que el doctor Kirby decidió llevarse a ese niño con su equipo, sacarlo y llevarlo a la ciudad donde él decía que había nacido. Al llegar a las puertas de la ciudad, no se imaginen una ciudad como aquí en Occidente. Les hablo de un lugar sin asfaltar, con casas que se confunden con la zona desértica. Y bien, le dijo: has llegado a la que fue tu ciudad, llévame a donde vivías. Y el niño le llevó, sin equivocarse, a un lugar adentrado en la ciudad, llamó a la puerta y a la que era la viuda le dijo que él era su marido. Por supuesto, aquella mujer, digamos que se lo tomó de forma imposible, pero él empezó a describirle cosas y aquella mujer empezó a cambiar de cara. Sin embargo, el doctor Kirby no tuvo bastante y le dijo: bien, llévame a donde estaba tu amante. Y el niño le llevó sin equivocarse. Llamó a la puerta de la que había sido su amante y cuando le dijo el niño quién era, aquella mujer se lo tomó de una forma muchísimo peor que la anterior señora. De hecho, aquella mujer los quería echar, ¿no?, de la puerta de su casa. Pero el niño, en un ánimo de hacerse creer, le dijo: sí, porque yo te enviaba cartas de amor que tú guardabas en la pared detrás de una piedra. Y la mujer le dijo: así, pues entra y busca las cartas. Y el niño, sin equivocarse, fue a donde estaban las cartas, detrás de una piedra. La cara de esa mujer era impagable. Ciertamente, aún así, el doctor Kirby quiso hacer más comprobaciones y entonces, en una especie de mercado, hizo que lo vaciaran y puso más de 50 mujeres y más de 50 hombres de edad avanzada, y entre ellos había los abuelos del niño. Y le dijo al niño: busca a alguna persona que tú conozcas de esa vida anterior. Y el niño fue y no se equivocó. Cualquier persona se hubiera equivocado, porque las vestimentas eran prácticamente iguales, era muy difícil diferenciar los rostros. La verdad es que la conclusión del doctor Kirby es que aquel niño captaba una vida que había sucedido y que él creía como suya. Su diagnóstico fue que, en ese caso, la reencarnación para él existía. Lo presentó a la comunidad científica y, a pesar de la enorme documentación, de las filmaciones que tenía al respecto y de su credibilidad, la comunidad científica no se pronunció. Tengo que decirles que no siempre la comunidad científica es generosa. De hecho, los más generosos son los físicos cuánticos. Ahora os voy a hablar de la hipnosis. La hipnosis consiste en poner a la persona
en un estado alterado de conciencia, donde se desbloquea su subconsciente y puede recordar cualquier pequeño detalle acontecido a lo largo de su vida. La hipnosis también ha sido utilizada como finalidad terapéutica, para vencer fobias, por ejemplo. Decir también que la hipnosis ha sido utilizada con finalidades médicas para poder operarse sin necesidad de anestesia. De hecho, os diría que la hipnosis, de una forma popular, hace cosas en público como hacer que un sujeto coma una cebolla creyendo que es una manzana y la come perfectísimamente, creyendo que el sabor que tiene en la boca es el de manzana. El problema viene cuando sale de la hipnosis. Nadie discute la efectividad de la hipnosis. Incluso decir que la ciencia no puede negar esa efectividad. Probablemente el caso más escandaloso se produjo en Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se escogieron civiles al azar donde les ponían un mensaje por mediación de la hipnosis y cada vez que decían una palabra, por ejemplo, supercalifragilístico-expialidoso, aquel sujeto daba el mensaje, de tal forma que aunque esa persona fuera acogida por el bando enemigo, ni con torturas podía confesar, porque conscientemente no sabía cuál era el mensaje. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y siguieron haciendo lo mismo. El problema fue que al terminar la Segunda Guerra Mundial no desprogramaron a ninguno de estos civiles. Empezaron a tener pesadillas, no podían apenas dormir y muchos recurrieron a terapeutas, hasta que finalmente un psicólogo terapeuta utilizó la hipnosis para conseguir saber qué le pasaba. Y al revivir que había sido raptado por los servicios secretos británicos para ser utilizado, empezaron a buscar otros sujetos que tuvieran los mismos síntomas. Se produjo un escándalo nacional y finalmente, tras 30 años de luchas, pudieron conseguir indemnizaciones multimillonarias. Llegados a este punto, hemos hablado de la reencarnación y la hipnosis también ha sido atrevida, porque existe la hipnosis regresiva, que consiste en ir más allá de la vida actual y conducir a la persona a la vida anterior o a cualquier vida anterior. Lo cierto es que todos aquellos sujetos que han utilizado la hipnosis para ese fin, todos y cada uno de ellos han recordado vidas anteriores. No hablo de recordar ser Napoleón o ser una persona famosa, no. Hablo de recordar vidas corrientes. Personas que han sido soldados, que han podido ser médicos. Y hay situaciones curiosas, como por ejemplo, alguien que tiene mucha afición por el baile y que a través de la hipnosis recuerda haber sido una bailarina. Y es que, tal y como decían los antiguos, lo que has aprendido en una vida anterior, no lo pierdes. Eso está dentro de ti. Bien, la bioenergía da la posibilidad de que la reencarnación exista. Es más, la bioenergía se pronuncia. La bioenergía dice, la reencarnación existe. Los motivos por los cuales hay personas que vuelven a este plano y otras quizá no, tienen que ver con la conciencia, tienen que ver con la capacidad de evolución. Y eso significa que vivir es sentir, pensar y hacer. Es cuestión de aprovechar cada uno de los minutos de nuestra vida. Ahora voy a hablaros de un tema fascinante, el viaje astral. El viaje astral es un proceso por el cual nuestra conciencia se separa del cuerpo físico. Es decir, esa energía primigenia que se separa del cuerpo físico al sobrevenirnos la muerte, se desplaza fuera del cuerpo físico y va a lo que se llama una dimensión superior. Pero empecemos por el principio. Muchas veces, muchos de ustedes han soñado que se caen por un precipicio, con lo cual se despiertan y el corazón va a 100 por hora. O a veces han soñado simplemente que volaban, y son sueños muy agradables cuando sueñas que vuelas, o que están ustedes desnudos y los demás no les ven. Eso es un viaje astral donde las imágenes vienen al cerebro de forma incompleta, con lo cual ustedes lo reconocen como un sueño diferente,
porque las sensaciones son distintas. Bien, cada noche todas las personas de la Tierra, todo ser humano, tiene de 3 a 4 sueños, pero hay uno de estos sueños donde si nos pusieran un electroencefalograma estaríamos en lo que se llama ondas alfa. Cuando eso sucede, nuestro cuerpo físico baja de temperatura y las funciones vitales están al mínimo. Es lo que los científicos suelen decir un estado ni dormido ni despierto. Es como no decir nada. Es justamente cuando se produce ese estado cuando la conciencia se separa del cuerpo físico. Nuestra conciencia acumula los conocimientos de las vidas anteriores. Nuestra conciencia lo sabe todo, lo ve todo. Podríamos compararla al subconsciente, pero un subconsciente mucho mayor que el aquí y ahora. Por lo tanto, esa conciencia limitada por el cuerpo físico, que tiene que batallar con el pensamiento, con las emociones, para hacerse oír muchísimas veces, necesita escapar de esa limitación, ir a una dimensión superior. Pero ahora vayamos a esos científicos que han marcado escuela e historia. Me gustaría hablarles de la doctora Elisabeth Kübler-Ross. Esta mujer, que ya falleció, a la que yo conocí hace unos años, llegó a crear toda una escuela. Se dedicó a investigar sobre los enfermos terminales que habían tenido una muerte clínica y habían regresado. Es decir, que todos relataban lo mismo: un túnel, una luz al final del túnel, una pantalla donde visionaban su vida y una voz que finalmente les decía que debían regresar. Todos explicaban que se sentían estupendamente bien, que en realidad volver era una especie de martirio, que querían estar allí. Todos explicaban lo mismo, en diferentes lugares del mundo, con diferentes religiones, de diferentes razas. Claro que hay científicos que se atreven a decir que ha habido una apoxia cerebral por una falta de oxígeno. Y digo yo que las alucinaciones colectivas es raro que sean las mismas. Bien, permítanme la ironía, yo no creo que sea una apoxia cerebral. He de decir que gracias a la doctora Kübler-Ross han ayudado a morir dignamente a muchísimas personas. Para hacer justicia debo hablaros del doctor Moody. Él escribió Vida después de la vida, un libro que ya es un clásico. Él también hizo una estadística de enfermos que habían pasado por una muerte clínica y accidentados también. Lo cierto es que todos coincidían, una vez más. Llegados a este punto, si ustedes quieren saber por ustedes mismos si existe la vida después de la muerte, deben ustedes aprender a realizar por sí mismos el viaje astral. Pero, ¿cómo se hace el viaje astral? Es muy sencillo, tan sencillo que aunque se han escrito ríos de tinta diciendo de que esto es peligroso, que es mejor no hacerlo, que puede sobrevenir un ataque al corazón si mientras estás haciendo el viaje astral te despiertan, todo eso es mentira. ¿Y por qué han dicho semejantes mentiras? Muy fácil, porque no interesa que la gente por sí misma sea capaz de perder el miedo a la muerte. Si pierden el miedo a la muerte, nadie mandará sobre ustedes. ¿Cómo se hace el viaje astral? Ustedes se tienden en la cama, eligen el momento adecuado, puede ser de día, puede ser de noche. Deben ustedes, eso sí, tener el estómago no muy lleno, es decir, tiene que estar ligero, no pueden tener sensación de estar demasiado llenos. Y llegado a este punto, deben ustedes respirar profundamente por la nariz y por la boca, retener todo lo que puedan la respiración y luego expulsarla lo más lentamente posible. Llegado a este punto, ustedes relajarán los músculos de una forma natural. Pero luego deben empezar pacientemente por los pies, diciéndose a sí mismo: no siento los pies, ahora la energía sube por mis piernas, no siento ni los pies ni las piernas, la energía sube por el tórax, ya no siento el tórax, recorre mis brazos la energía y las manos, no siento ni los brazos ni las manos. Así, tantas veces como sea necesario, hasta que tengan la sensación como de flotar en la cama. Llegados a ese punto,
la cabeza no deben relajarla. Simplemente el truco está en visualizar que un doble sale de su cuerpo proyectado hacia el techo. Llegados a ese punto, verán el techo a un palmo de su nariz, mirarán abajo y se verán tendidos en la cama. Si no tienen miedo, no regresarán aceleradamente al cuerpo físico. Es decir, están fuera del cuerpo, pero si tienen miedo a morirse en ese instante, porque es una sensación extraña, no es dolorosa, no es angustiante, es diferente. Si no tienen miedo, podrán continuar el viaje. Ahora bien, ¿qué pasa si tienen miedo? Pues que en milésimas de segundo regresarán al cuerpo físico y sentirán la misma sensación como si se cayeran de un precipicio, con lo cual despertarán, el corazón latirá muy apresuradamente y ustedes se sentirán, no voy a decir mal, pero bueno, no es una sensación agradable. Bien, supongamos que están en el techo, están en estado de antimateria. Ustedes atraviesan techos, paredes, puertas, ventanas a voluntad. Por tanto, deben desear en ese instante ir hacia el universo y se verán proyectados viendo por encima lo que es su casa y el resto de casas de alrededor. Llegados a ese punto, deben querer ir al mundo astral. Cuando lleguen al mundo astral, lo reconocerán enseguida. Es un lugar luminoso, lleno de luz, los colores muchos más intensos que aquí en la Tierra. Verán a otras personas como ustedes. Algunos son personas que están haciendo el viaje astral, otros son personas que están esperando para poder reencarnarse. Y en el mundo astral pueden ustedes hablar con alguien muy particular, con su guía. El guía es una figura que la Iglesia Católica define muy bien como el ángel de la guarda, y lo dice muy bien la palabra, ángel que guarda. Bien, es el encargado de que nosotros cumplamos aquí en la tierra nuestro destino. Él tiene muchas respuestas. Deseamos hablar con nuestro guía y llegados frente a él en milésimas de segundo, le podemos preguntar y obtener respuestas. También podemos intentar ver a alguien querido aquí en la tierra que falleció. Y si es posible, si aún no se ha reencarnado, podremos hablar con aquel ser querido y obtener de nuevo muchas respuestas. También podemos ir a un lugar al que algunos libros le llaman, muy bien denominado, el registro de probabilidades. Es un lugar donde tú te sientas como si fuese un cine y en la pantalla preguntas, si hago tal cosa, ¿qué pasará? Y en la pantalla ves qué sucederá. De este modo obtienes una información muy valiosa. Pero si no quieres ir al mundo astral, si lo que tú quieres es ir a las antípodas, a escuchar una conferencia, porque no puedes coger un avión, bien, pues puedes desplazarte por la tierra e ir a escuchar aquella conferencia. Y, oh sorpresa, hay muchos que en el astral están escuchando la misma conferencia. Bien, no solo eso, sino que el viaje astral os va a servir para obtener pruebas contundentes de que la muerte no existe. El símbolo es una fuerza colectiva que solo se puede aplicar con la energía de la conciencia. Es una fuerza activa y poderosa. Cuando se ha activado no se puede parar. Por eso es importante utilizar la energía de la conciencia. Tradicionalmente, el poder del símbolo lo hemos heredado de los mismos dioses. Sin embargo, el ser humano ha creado, a través de diferentes civilizaciones y culturas, sus propios símbolos. Hay que decir que si nosotros, por ejemplo, estamos en una situación de peligro físico y visualizamos un cuchillo, automáticamente ese símbolo, que es un símbolo de poder, de vida o de muerte, sentiremos muchísima más seguridad en nosotros mismos y el personaje que tengamos delante empezará a sentir temor, percibirá que realmente llevamos un cuchillo, aunque sea simbólico. Ciertamente esto es algo que debéis probar. Deciros también que los símbolos están sumergidos de forma categórica, a veces con apariencia misteriosa, en nuestras catedrales, en nuestros monasterios, en la civilización de la Edad Media.
y en las civilizaciones antiguas. Por deciros también que cada vez que nosotros utilizamos un símbolo con una creencia ancestral muy arraigada, eso contacta con todas aquellas personas que creen en el mismo símbolo. Y es por eso que la fuerza del símbolo es tan poderosa. Por ejemplo, el símbolo de la cruz cristiana, es un símbolo de sufrimiento, un símbolo que mucha gente confunde. No es un símbolo de suerte, ni un símbolo de protección, es un símbolo de sufrimiento. Eso sí, de un sufrimiento por parte de alguien con un contacto directo con el universo. Pero la cruz cristiana no es un símbolo que nos proteja. Diferente es que utilicemos una medalla de un santo católico, sin ir más lejos. Es verdad que algunos son más famosos que otros, pero hay muchísimas personas, millones de personas en todo el mundo, que creen en aquel santo, que le han rezado y le han venerado, y eso se activará si nosotros lo utilizamos. Tenéis que pensar que el símbolo se activa cuando lo mencionamos, lo vemos o lo visualizamos. Existen diferentes tipos de símbolos y diferentes categorías de poder a través del símbolo. Unos son más poderosos que otros. Unos sirven para construir, otros sirven para destruir y otros sirven para frenar. Es decir, ¿hay símbolos de protección? Los hay. De hecho, el ser humano se protege con vestidos. El ser humano se protege a sí mismo con diferentes colores. Se pone joyas, se pinta con diferentes colores, sobre todo las mujeres, y todo eso es porque el símbolo está en nosotros. El ser humano, si fuera desnudo, mentiríamos menos y amaríamos más. Es cierto que es impensable que diferentes climatologías hace imposible ir desnudos, o casi imposible, pero eso lo podríamos suplir con ropas de seda, ropas de algodón, con las construcciones en las casas de forma más natural, no tan artificial. Todo ello haría que nuestra energía fluyera mejor. Debéis de saber que el símbolo vibra a una frecuencia tan alta que cuando el símbolo vibra en una persona que trabaja la energía de forma negativa, esa persona establece un patrón de conducta muy complicado. Tenemos el plano instintivo, el plano mental y el plano espiritual. Así, el instintivo negativo es el asesino, el instintivo mental es el traidor y el instintivo espiritual es el dominador de masas. No olvidéis que la energía puede construir o destruir. La energía en sí misma es única. El problema está cuando la energía no se utiliza bien. Los símbolos universales son los creados por el ser humano a lo largo de generaciones. Por ejemplo, la cruz, las diferentes vírgenes, los santos. Los símbolos particulares son aquellos creados por nosotros mismos. Un anillo al que le atribuimos el poder que nos da suerte, una ropa preferida que la asociamos con un estado de alegría. Esos son nuestros símbolos particulares. Dependerá mucho de la energía que hayamos puesto en ellos nosotros mismos, buscando una finalidad concreta. Los símbolos divinos son aquellos que heredamos de los dioses, es decir, hubo una época donde teóricamente los dioses y los hombres vivían en armonía y ellos nos dejaron los símbolos divinos. Y todos están dentro de lo que es el tarot. Decir también que los nombres de los planetas, las estrellas, las constelaciones, el zodiaco, todo eso son símbolos también divinos. Deciros que los antiguos dioses, digo antiguos dioses porque no están aquí, ellos al hablar tenían determinadas palabras sagradas. ¿Por qué? Porque a través del habla la voz vibra y al vibrar la energía también vibra. Es decir, una fonética tiene una numeración equivalente que le atribuye determinado poder. Así, palabras como abracadabra tienen un significado de poder, o el om
tiene un significado de poder. La conclusión a la que podemos llegar es que si el símbolo ejerce una fuerza tan poderosa, porque todo en el universo vibra y nosotros vibramos con él, debemos de tener mucho cuidado del objetivo que queremos conseguir, porque una mala utilización del símbolo volverá contra nosotros con el efecto boomerang. Y la verdad, la conciencia que hayamos adquirido quedará tan bloqueada que habrá de pasar mucho tiempo hasta volver a encontrar el camino correcto. Voy a hablaros de la ley del 3. El ser humano aquí en la Tierra, según los dioses, estamos sometidos a la ley del 3 y la ley del 7. Empezaré por la ley del 3. Esta ley actúa cada vez que dos personas desean encontrar a un tipo de persona determinado. Por ejemplo, deseáis hacer un amigo, una amiga, y hay otra persona cuya vibración energética es bastante afín a la vuestra, que en ese preciso instante desea lo mismo. El universo se pone a trabajar para vosotros y actúa la ley del 3. La acción primera significa cuando conocéis a la persona, es la energía activa, os conocéis. La acción segunda es la reacción, es decir, empezáis a conoceros, es lo que se conoce como la energía pasiva. Y finalmente tenéis la tercera acción de la ley del 3, que es la equilibrante, que es la famosa energía neutra. Y este juego de palabras es para decir que cuando dos personas se conocen, se tratan y finalmente deciden si quieren continuar esa amistad o no continuarla. Si ambas personas lo han deseado al mismo nivel de intensidad, ya sea a través de la energía del pensamiento, de la energía del sentimiento o de la energía de la conciencia, eso continuará y entraremos en la ley del 7. Pero si una de las dos personas no lo ha deseado con la misma fuerza, simplemente ese encuentro pasará de largo, aunque haya sido un encuentro positivo, pero de carácter neutro. Hola, perdona. Sí. Sí, mira, que acabo de entrar a la casa y me han dicho que era la oficina que tiene las llaves. Ah, sí, mira, justamente las tengo aquí. Uy, muchas gracias. ¿Quieres de por aquí o...? No, vengo de la ciudad de aquí al lado y bueno, nunca pasa unos días. Ah, vale, bien. Nos seguimos viendo. Espero que vaya bien. Muchas gracias. Adeu. Adiós. He conocido a un chico nuevo hoy. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? ¿Dónde es? Uno que ahora está aquí al lado, que me ha pedido las llaves. Ah, yo creo este lo conoce un amigo mío, va a la clase con él. Me ha hablado de mal de él, se ve que es un prepa, todo el rato te pide cosas prestadas, después le pides algo y no te deja nada, va copiándose los trabajos de todo el mundo. ¿Quién es? Sí, el chico este que es rubito, rubito, lo siento, me he equivocado, que es moreno, se llama Tony. ¿Tony? Sí, va a clase con Mark. Ah, el alto. Sí, alto, Ah, vale. bastante fuerte, sí. Siempre he escuchado algo de él. Sí. Sí, mi hermano también, así. Que va, pues nada, ¿eh? Explícame, ¿Qué quieres que te explique? ¿cómo vas con el tema de las chicas? Bien, ¿Sí? bueno, alguna hay. Sí, hay alguna por ahí que he visto, ¿no? Sí, puede ser. Explícame algo de esa que se llama Alba. Bueno, es una chica que conocí hace poco, ¿Sí? me la han presentado y bueno, parece simpática, es guapa. ¿Qué signo es? Libra. Es una libra. Pero he visto alguna actitud un poco extraña, ¿no? No lo sé, yo creo. Tampoco la conoces más que yo. No sé, he visto actitudes así como de comportamiento que no me gustan. Y que te lleva a inducir ese pensamiento. Su forma de actuar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos? Vamos. Bien, la ley del 7, si se decide a que haya una continuidad en la relación, entonces comienza a actuar. La ley del 7, según los antiguos, la relacionan con las 7 notas musicales, comenzando por el do como el nivel más absoluto. Y entre el do y el re
se produce lo que llaman un semitono, es decir, le explicáis a vuestros amigos habituales, a vuestra familia, a vuestros conocidos, he conocido a una persona muy interesante. Ese punto de fricción es la reacción del entorno, que te dice, ve con cuidado, no te fíes, o por el contrario, puede decirte, ah, pues me alegro por ti, pues verdaderamente, tal como lo cuentas, sí que parece una persona interesante, pero es un momento, vamos a decir, de peligro. Luego se continúa la relación, el mi, el la y el sol, y vas viendo esa persona qué afinidades tienes y qué disparidades. Y si realmente tus expectativas se pueden cumplir o no, porque no es suficiente con que haya habido la misma capacidad de fuerza energética para encontrarse. Ha de haber una realidad que os una. Y es en el sol y el fa donde se produce el siguiente semitono, es decir, donde el entorno empieza a juzgar esa relación. Pues es que no se te ve el pelo desde que estás con esta persona, o es que estás absorbida por esta persona, o no sé por qué te fías tanto, si a mí me han contado que esta persona esto, lo otro, y eres tú y la otra persona de forma individual, sí, con todo esto decide que la relación vale la pena. Todos pasamos por lo mismo. Hay los dos semitonos, que solamente se producirán si has superado la ley del 3. Y estas dos leyes parecen como ciclos, pero son ciclos que se repiten de persona a persona, nunca cuando hablamos de situaciones. Y este es uno de los legados de los dioses. Voy a leeros los mensajes de los maestros espirituales que tanto me han ayudado a lo largo de mi vida. Las normas del iniciado. El que dice siempre la verdad es un imbécil. El que dice la verdad cuando es útil es un sabio. El miedo es un invento humano. El miedo mata la mente. El miedo causa dolor. Cuando el dolor pase a través de ti, solo quedarás tú. Habiendo reconocido vuestra propia capacidad, debéis llevar a cabo una línea segura de acción. Para ser capaces de llevar a cabo los trabajos espirituales más duros y dolorosos, debéis poseer confianza y perseverancia. Es absolutamente necesario estar libre del habitual apego y deseo para liberarse de la esclavitud. Para cumplir los votos de la conciencia bajo el símbolo del honor, se requiere disciplina espiritual y fuerza mental. Ahora voy a explicarte lo que deben saber los iniciados. Ya que eres una iniciada, que buscas aprender el control de la energía y buscas la verdad, voy a decirte 8 frases y cada una de ellas quiero que respondas lo que tú sientes en este instante. Debes saber que los fenómenos visibles, siendo ilusorios, son irreales. Hoy tengo una casa. Debes saber que las ideas son una cadena de causas. Gracias a estudiar tengo una profesión. El cuerpo y su expresión, compuesto de 4 elementos, es transitorio. Sé que la muerte física es inevitable. Que el efecto de las acciones pasadas es de donde procede nuestro karma inevitable. Hoy estoy triste, pero sé que es por algo que no recuerdo. El dolor es el medio para aquel que quiere tomar conciencia, y aquel que tiene conciencia se convierte en un maestro. Hoy sé más que ayer. Si te apegas a las cosas mundanas, progresarás con ellas y te alejarás de las cosas espirituales. Mi mejor amigo es rico, pero está solo. Yo soy más feliz. Ninguna cosa existente tiene existencia interdependiente. Yo estoy aquí gracias a mi pasado. Así, debes saber que todas las cosas existen y son interdependientes y unas no pueden existir sin las otras. Yo nací de mi padre y de mi madre. Muy bien, has contestado correctamente. Muy bien. Tú eres una iniciada porque buscas la verdad
y buscas controlar la energía. Por eso voy a darte 10 frases que significan lo que debe evitar un iniciado. Quiero que cada vez que te diga una frase, tú me digas en ese instante qué es lo que tú sientes. La primera frase es: aléjate del maestro que se apega a las cosas mundanas. Aléjate de los amigos que obstaculizan tu paz mental y crecimiento interior. Hoy decido por mí misma. Aléjate de lugares sagrados, repletos de seres, porque estos te alejarán del sendero. No necesito pertenecer a ninguna asociación. Aléjate del engaño, no dejes que se apodere de ti. Soy sincera conmigo misma. Evita las acciones que dañan tu mente y tu corazón. Oigo mi conciencia. Evita la conducta de acción inútil. Me preocupo de mis asuntos. Ocultes tus faltas y hables en voz alta de las ajenas. He aprendido a callar. Aléjate de las comidas y hábitos que desarmonicen con tu salud. Aléjate de la esclavitud humana. No seas obsesiva ni avara. Disfruto de lo que tengo. Has respondido muy bien. Ya sabes lo que debes evitar. Ahora os voy a hablar de las 10 cosas que debéis incorporar en vuestra vida. La primera y más importante: las ideas no debéis anularlas, pero debéis de saber distinguir una idea de dejar vagar vuestra mente. Las ideas siempre están enfocadas hacia algo que vosotros necesitáis saber de vosotros mismos o de vuestra vida. Y eso nunca debéis anularlo. Tampoco podéis anular las formas de pensamiento positivos, aunque sea hacia alguien a quien desde el principio tengáis una cierta, no vamos a decir animadversión, pero sí una sensación de que es alguien que no tiene que formar parte de vuestra vida. Es decir, los pensamientos positivos siempre deben estar presentes. Las pasiones, porque a través de ellas el alma superior elige el camino de la espiritualidad. La pasión es un fuego interno que trabaja de común acuerdo con las emociones. Cuando no hay pasión, las cosas no prosperan, las situaciones no llegan a ninguna parte. La abundancia no la debes destruir, porque la vas a necesitar para ayudar a los otros seres. Si es correcta su utilización y su uso, no debe evitarse. Es verdad que es una gran responsabilidad el llegar a tener una fuente económica muy grande, porque no es positivo estar en esa situación si no haces nada por los demás. Eso es lo que quiere decir. Las desdichas, las enfermedades e infortunios son maestros de la misericordia y no han de evitarse. Esto no se refiere en un sentido literal a que no luchemos cuando tengamos una adversidad, sino que aceptemos las adversidades que nos da la vida y a través de ellas aprendamos para poder evolucionar. Los enemigos no han de evitarse. En realidad, el ser humano sostiene la idea de que un enemigo no es una persona que va a hacerte daño. En realidad, un enemigo es una persona de la que podemos aprender mucho. Y si llegamos a que esa relación, en lugar de ser una discordia en nuestra vida, llegue a ser una armonía, habremos superado un karma. Si no llegamos al grado de armonía, porque la otra persona no lo hace posible, pero hemos llegado al grado de paz interior, es decir, que aquel enemigo no nos disturba ni una milésima de segundo en nuestra vida. No te afecta. No te afecta, exactamente. Entonces, no importa aquel enemigo en el sentido de que es alguien que no nos puede ya hacer daño nunca más, llegados a este punto. Lo que llega no es nuestro y por lo tanto no debe evitarse. Esto quiere decir, no en el sentido literal, que lo que nos llega en la vida, lo bueno, lo malo, que no tiene que ver con nuestras acciones, en ese sentido no es nuestro. Sin embargo, no debe evitarse, porque si nos llega, es que debemos de hacer algo con ello. Y por supuesto, a última instancia, aprender y evolucionar. La razón, la lógica, no ha de evitarse. La lógica es una herramienta tan buena como la imaginación, tan buena como la sensación interna de nuestra energía, y es igual de buena. Y por eso la lógica no debe evitarse. La lógica debe ir siempre acompañada de esa sensación interna, porque ambas van juntas y todo tiene explicación lógica.
Es verdad que en determinadas situaciones la lógica no está, porque en ese momento todavía no hay todos los datos. Es como la ciencia. La ciencia es muy lógica y avanza constantemente, pero la ciencia todavía no ha explicado los misterios del universo al completo. Eso quiere decir, el control que pide el cuerpo físico no ha de evitarse. Nuestro cuerpo es nuestro radar, es nuestro recipiente, es el recipiente de nuestra energía, de nuestra conciencia. Y cuando el cuerpo le duele algo, cuando el cuerpo protesta porque hay un dolor de espalda, Que te está avisando. eso es, de cervicales, de cualquier cosa, hay que escucharlo. El cuerpo tiene su código y está unido a nuestra energía. Si lo tratamos como algo separado, nos volveremos unos autómatas y finalmente desconectaremos nuestra energía, nuestra conciencia del universo. El pensamiento de ayuda positiva no ha de evitarse. Cuando encontramos un ser delante nuestro que es susceptible de que le ayudemos y creemos que podemos aliviarle en algo, teniendo el cuidado de no interferir en su vida, porque ese es el límite, pues ese pensamiento de ayuda no ha de evitarse. Hay que pasarlo a la práctica. Esto son las 10 cosas que debéis incorporar en vuestra vida. Hace 15 años conocí a Irma Rognoni, que vino a hacer los cursos de bioenergía. Entonces era una abogada que empezaba. A lo largo de estos 15 años se ha convertido en una abogada especialista en adopciones internacionales, especialista en el menor y trabaja a favor de la paz mundial. Pero nadie mejor que ella para explicaros los efectos de la bioenergía en su vida. Los cursos de bioenergía me han servido básicamente en dos campos. En primer lugar, en el campo personal. Primero, para poder vivir y mantener un equilibrio en esta compleja vida. En segundo lugar, para, sobre todo en mi caso, no absorber el dolor ajeno de las otras personas y, por lo tanto, en tercer lugar, poder vivir con más tranquilidad, armonía, paz y, en definitiva, momentos de felicidad, como es el objetivo de la vida. Pero también me han servido sobre todo a nivel profesional. A nivel profesional me han servido en los dos campos que con el tiempo me he ido dedicando. Como abogada, porque me ha permitido trabajar en casos de familia y menores y en situaciones muy desfavorecidas o situaciones donde el dolor era muy fuerte, y he podido trabajar cada uno de los casos sin miedo a abordarlos, ni sin preguntas complejas del porqué del dolor, sino simplemente abordarlo y así poder ayudar precisamente a sacar a las personas de ese dolor. Y después también me ha permitido trabajar con muchísima gente a la vez, porque la bioenergía ofrece instrumentos para ser súper eficaz, súper rápido, comprender mucho más rápidamente las situaciones, las personas y a la vez visualizar las posibles soluciones de una forma muchísimo más eficaz. Y por otro lado, como mediadora, en el campo tanto de familia como de organizaciones, como incluso últimamente en el campo internacional, donde hablamos de conflictos, de situaciones de conflictos armados o conflictos donde se han generado crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad o incluso de genocidios. Y eso me ha permitido abordar situaciones donde trabajamos, por ejemplo, en comisiones de reconciliación o de verdad, donde las personas expresan el dolor también que han sufrido, las injusticias, incluso los asesinatos que han visto de familiares, padres, hermanos, hijos, y poder también de alguna forma ayudar a reconciliar ese dolor sin que en absoluto altere, en este caso, como función de mediación o de facilitación de un diálogo. Y muchas personas me preguntan o nos preguntan a los mediadores cómo es posible que podamos trabajar y no sufrir, sino al revés, incluso transmitir tranquilidad y luego instrumentos para que esas personas puedan elaborar esa situación, incluso perdonarse mutuamente, aunque estén víctimas y verdugos sentados en la misma mesa. Y yo estoy convencidísima que sin haber hecho los cursos de bioenergía no me sería posible estar haciendo el trabajo que realizo. Yo siempre digo que existe un cambio en mi vida fundamental
dividido por antes de realizar los cursos de bioenergía y después de realizar los cursos. Estás muy, muy relajada. Tu mente se abre clara y diáfana. A mí, el día más feliz y más importante de mi vida es cada día que estoy con vosotros.